pantalla, porque como es un encuentro muy especial, bueno, lo primero, sí, permitidme que lo primero daros la bienvenida a todo el mundo, a la gente del club, por supuesto, del club de lectura virtual de la Comunidad de Madrid Brújula Literaria, y también a gente que venga, que sea externa, que no haya participado en el club, pero que estamos muy contentos de que estéis con nosotros. Este club de lectura virtual está llegando ahora a su fin, estamos ya en nuestra última lectura, terminamos la semana que viene, y hemos dedicado el último trimestre a la literatura de viajes. Hemos hecho un recorrido bastante intenso e interesante por diferentes aspectos de la literatura de viajes. Y con motivo de este trimestre temático que hemos realizado, hemos organizado este encuentro que ahora voy a pasar a presentar. Pero sí que permitidme que os diga simplemente dos cosillas de cara al buen funcionamiento de la charla. Por favor, si no estáis interviniendo o si no vais a intervenir, tened el micrófono apagado simplemente, y luego cuando se abra el turno de preguntas, que a mitad de la charla, incluso antes, abriré el turno de preguntas para que podáis participar, tenéis que activarlo simplemente con el micrófono que os aparece en la pantalla en la esquina inferior izquierda, ¿de acuerdo? Simplemente dais ahí a activar y ya está. Bien, voy a pasar a presentar el encuentro. Hoy es un encuentro muy especial porque yo creo que es la primera vez, vamos, seguro que es la primera vez que tenemos tres invitadas con nosotros para hacer un coloquio, una charla. Voy a ir aceptando a la gente que se va metiendo, perdonad. Y hoy nos acompañan en este encuentro virtual, nos acompañan tres personas, tres mujeres que tienen una voz distinguible y muy importante ahora mismo en el panorama de la narrativa viajera. Empiezo con Pilar Rubio. Permitidme que no la presente porque Pilar Rubio ya nos ha acompañado en una charla, estuvo con nosotros en una charla interesantísima al principio de este trimestre. Es editora, escritora, es gestora cultural, apasionada y no me gusta a veces decirlo, pero realmente es que es una de las grandes expertas en la literatura de viajes y es la gestora hoy en día de la editorial Línea de Horizonte, en donde han publicado las dos autoras que nos acompañan. Por un lado tenemos a Arantxa Prádanos, hoy solamente una voz, esperemos que luego también tenga imagen. Es periodista, escritora y acaba de publicar Bebida para señoritas, crónicas caribeñas cargadas de ron. Y este es porque hay veces que lo más interesante también es leer, aunque sea un pequeño fragmento, son las primeras líneas del libro, pero hay veces que nos da bastantes claves, aunque sea un fragmento como este, para entender un poco la dinámica y el estilo, el tono que puede tener el libro, ¿no? Este es el prólogo, que empieza Arantxa diciendo: está bien, mejor confesarlo de entrada, yo no bebo ron, casi nunca, prefiero el tequila, si quieren saberlo, aunque nunca creí que eso me incapacitara para lo que iba a hacer. Siguiendo esa lógica, uno no escribiría de nada con lo que no se haya intoxicado antes. Aún así, la elección generó cierto revuelo a mi alrededor. ¿Ron? ¿Cómo que ron? ¿Al Caribe sola? Menuda ocurrencia. Escribe sobre vino, que tienes La Rioja aquí al lado. Fernando, mi marido, es de pocas palabras, pero su mirada resentida reveló lo que pensaba de mis planes de volar una temporadita dejándole, como en el tango, solo, fané y descangansado, y usurpado. Él es quien colecciona, bebe, ama el ron y ha sido el inductor de esta historia, mal que le pese. Veis que ya simplemente en estas primeras líneas ya se introducen bastantes temas de los que podríamos hablar. El libro es interesantísimo, muy divertido, una lectura fantástica para este verano que os recomiendo muchísimo. Yo lo devoré en 2 noches y con una niña pequeña, así que imaginaos, ha sido realmente fácil con poder leerlo porque está muy bien escrito y tiene un tono, como decían antes Pilar y Marta, que estaban alabando el tono un poco irónico, tierno también, divertido sobre todo que tiene el libro. Y ahí aparecen cosas como por ejemplo lo de viajar sola, ¿no? Que eso luego ya podemos hablar y hacer esa pregunta, que es interesante. Y también nos acompaña hoy Marta Monedero, también periodista y escritora. Otra cosa que podríamos hablar es que el perfil a veces es parecido. Esto también podríamos preguntarnos, ¿no? Si el periodismo lleva a este tipo de escritura, pero bueno, ya lo vamos hablando. Y este es el comienzo que tiene la obra La otra Grecia, viaja a Salónica, Macedonia y a los Balcanes del Sur, que ha publicado también recientemente La Línea del Horizonte, Marta, donde escribe y comienza de la siguiente manera. ¿No se te habrá ocurrido pagar?, me preguntó aquella sesentona de larga melena oxidada y nariz ganchuda que daba más miedo que las 3 brujas de Macbeth juntas. Estos son los Balcanes, y la próxima vez no acabó la frase, pero se recorrió el cuello surcado de arrugas con el pulgar, cual mafiosa de medio pelo, y no me quedó otra que aceptar su imposición con la vista baja. Llevaba 96 horas en Salónica y ya había podido comprobar que en el norte de Grecia las cosas casi nunca son como parecen, aunque todavía ignoraba hasta qué punto. Otro libro fascinante, repleto de referencias, por una Grecia desconocida para muchos. Estamos habituados a la literatura viajera de Grecia por las islas,
Santorini, etcétera, ¿no? Encima, ahora mismo atestado, ahora no se sabe tanto, pero durante esta última década atestadas de turistas y muy reconocidas por todo el mundo. Y aquí Marta opta por una Grecia completamente diferente, fantástica y muy divertida también esta novela. Con esto, yo creo que con estas bases podemos empezar este encuentro, un encuentro que estoy contentísimo de moderar y al que me gustaría comentaros, Pilar, Arantxa y Marta, comentaros una cosa porque ha supuesto, y no es una boda, ha supuesto un conflicto para mí. Al principio había planteado este encuentro como literatura viajera escrita por mujeres. Luego me di cuenta que realmente no, a lo mejor no había que poner la palabra mujeres, sino que podríamos hablar de nuevas perspectivas de la literatura de viajes. Realmente tenía un conflicto porque no sabía cómo abordar el tema, porque realmente me interesaba saber cuál era vuestra experiencia después de que este era un género que ha estado dominado, entre comillas, muchas veces por hombres y donde la mujer se le ha negado la posibilidad del viaje, pero claro, tampoco quería caer en problemas del heteropatriarcado que se siguen perpetuando incluso con buenas intenciones. Entonces, decidme, ¿cómo tendría que haber llamado a esta charla? ¿Realmente hay una literatura viajera escrita por mujeres o a día de hoy es ridículo hablar de eso? Si quieres, empiezo contigo, Pilar, y luego damos paso a Marta y Arantxa. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo lo que creo que no hay por qué ocultar qué sexo tiene el autor o la autora de un libro. No por nada, sino porque yo creo que también ser una cosa u otra nos condiciona en muchos sentidos. Creo que hay miradas y hay perspectivas y hay intereses que se ponen en juego en función de tu identidad, en función de quién eres, ¿no? Y de qué posibilidades te ofrece la sociedad que estás recorriendo, o sea, que estás conociendo para moverte con tranquilidad o no. Entonces, no tiene por qué. Al revés, incluso en un género tan masculinizado como este, porque tradicionalmente casi el 90% de los grandes relatos de viajes de otras épocas y los relatos exploratorios siempre han sido de autoría masculina. Entonces, creo que es interesante que muchas mujeres que viajan, y afortunadamente cada vez más, reconozcan en la escritura de otras mujeres pues posibilidades de hacer cosas y de realizar aventuras, pequeñas o grandes, que de otra manera a lo mejor se lo estarían pensando, ¿no? Yo pienso que es interesante señalarlo. Marta. Como casi siempre, súper de acuerdo con Pilar. Ahí es verdad que quizá las mujeres hemos salido, no es que hayamos salido menos, es que hemos publicado menos. Pero hemos publicado menos por una cuestión también de que el mundo es así. También en novela y cuento. Estaba mirando el otro día novelas aquí de autoras griegas traducidas. Y hay muchísimas menos que de autores griegos. No hablo ya de Markaris, hablo en general. Y luego hay otra cosa que es, por ejemplo, años 80, 90, que, a ver, grandes popes había Colin Zubron sí, Zubron y el otro, ¿cómo se llama el otro? Theroux, que se lo comían todo, que eran como los grandes referentes. Y entonces aún no estaba publicada Anne-Marie Schwarzenbach, que en los 30 ya viajaba y tenía viajes chulísimos. O sea, todo nos llega mucho más tarde. O sea, es un poco... es verdad que es un género muy masculinizado, que estamos intentando equiparar, que cuesta mucho ser paritario y doy fe porque yo ahora estoy dando clases y sudo tinta para hacerlo paritario, pero es verdad que se ha publicado menos por eso, pero porque el mundo es así, en general. Arantxa. Sí, bueno, yo pido disculpas, sigo intentándolo, ¿eh? A lo mejor al final conseguimos vernos, pero bueno, de momento la voz imaginamos que estuviéramos en la radio, ¿no? No, estoy de acuerdo también porque creo que es obvio, hay mucho menos... Yo creo que parte de una evidencia y de una realidad también, que es que las mujeres históricamente hemos viajado, pero menos que los hombres, y eso tiene un reflejo luego, digamos, es una barrera sobre otra barrera, ¿no? No. Y luego, obviamente, pues eso, el acceso también a publicar al mundo editorial, pues también estaba, para las viajeras históricas, pues también estaba mucho más vetado, era un club absolutamente masculino.
Y todavía hoy, lo decías antes al principio, Víctor, todavía hoy, la verdad es que lo decía también Pilar, que sabe muchísimo de esto y me lo dijo al principio de empezar a colaborar para editar el libro, que era, bueno, que seguía teniendo valor per se, intrínsecamente, el hecho de que una mujer viajara sola, o sea, todavía hoy, ¿no? Tengo la impresión de que las tres, digamos, Pilar, Marta y yo, probablemente hayamos viajado mucho, pues también por la profesión y obviamente por gusto, y seguramente a nosotras nos choca menos, pero la verdad es que lo ves en la mirada del interlocutor, ¿no? De cuando te dicen eso, pero ha venido usted sola. Y dice, pues sí, he venido sola. Sí, eso, luego si queréis profundizamos un poco también en el proceso de escritura, en la diferente perspectiva que puede tener del viaje hoy en día, pues por ejemplo una mujer, un hombre, pero sí que me gustaría también hablar en general de vuestros libros que me han encantado. Ya os he dicho que este encuentro yo creo que lo organizamos hace un mes más o menos que empezamos a hablar de él. Las fechas eran complicadas y he tenido tiempo de poder leerlos, de disfrutarlos, y me ha llamado mucho la atención que realmente sí que había, o sí que he notado yo que hay unas constantes a la hora de narrar, a la hora de las problemáticas, a la hora sobre todo del punto de vista con el que está contando las historias. Sí que he visto una constante entre el libro de Marta y el de Arantxa. Pilar, ¿crees que hay unas constantes en su obra o por el hecho de ser mujer, o simplemente es una cuestión casual, o a lo mejor desde tu punto de vista no hay elementos de coincidencia? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo lo que creo es que hay varios elementos en común. Uno de ellos es el humor, es la manera, es una mirada amable sobre el mundo, una mirada además que es antiheroica en el sentido de que a veces todos conocemos relatos de viajes en los que el protagonista, generalmente hombre, se tiene a sí mismo como un Gran aventurero, personaje sí. intenso e interesante, ¿no? Y entonces, tanto en el libro como de Marta como de Arantxa, realmente ellas casi se sitúan como en un segundo plano, se sitúan en el lugar del observador. Y en ese sentido, yo personalmente pienso que hay menos narcisismo, entre comillas, que en otros textos, ¿no? Y eso favorece una mirada también, sobre todo, muy amable sobre las personas y sobre las cosas que van ocurriendo. En los dos casos hay grandes personajes, y grandes personajes que se van encontrando en el camino y que muchas veces están trazados de una manera muy, muy, muy suave, pero encuentras que allí hay personalidades muy intensas. Luego también yo creo que el factor el hecho de que las dos sean periodistas, también las vincula un poco, porque una periodista está acostumbrada a escribir y está acostumbrado también a tener esa percepción sobre las cosas extraordinarias que van ocurriendo, que a veces no son grandes historias, no son pequeñas historias, pero saber extraer una historia de determinada anécdota, eso lo da también el periodismo, a la vez que lo da la facilidad de escritura, ¿no? Y el cómo ha de ser contado. Y luego el hecho de que sean mujeres, pues en los dos casos es verdad que lo que transparentan son dos personalidades muy independientes, dos personalidades que tienen opinión propia, que saben juzgar por sí mismas, que de alguna manera tienen una lectura sobre el mundo, que es la suya, y eso, al margen de las otras cuestiones, pues yo pienso que también es algo muy compartido entre ambas. Marta, ¿consideras que hay algún elemento en tu obra que sea diferenciable por el hecho de ser mujer, que sea algo que te ha marcado el hecho de ser mujer? Por ejemplo, te comentaba antes, Pilar, el componente humano, los personajes, las personas que van apareciendo en la escritura de tu obra, que es fascinante. Realmente hemos leído en el club otros autores y, por ejemplo, Virginia Mendoza, que es otra de las escritoras de Línea de Horizonte, tiene también esa facilidad de describir a la persona, a la humanidad, esa parte que yo es casi más humanista, ¿no?, de la literatura de viajes, frente a lo que comentaba Pilar, ¿no?, frente por ejemplo, a la aventura o el sentido aventurero que podía tener a lo mejor otro autor que también hemos leído como Reverte, ¿no? Ahí hay pequeñas diferencias, son matices, al final muy sutil todo, no es blanco-negro, ¿no? Pero ¿consideras que hay algo ahí que se puede distinguir, o es algo, simplemente es tu propia visión y ya está del mundo? No, yo creo que
que se cruzan. Hombre, Arantxa, te vemos. Sí. Hola. Creo que estaba dando vueltas en círculos. Perdón, Marta, que te he interrumpido. Del vídeo saltando. Bueno, sí, disculpadme. No, yo creo que se entrecruzan una serie de factores. Es verdad que yo sí que creo que hay mirada de mujer, de mirar las cosas desde una determinada manera. También es verdad que el periodismo, yo creo que ahí sí que nos une, ¿no? Y sobre todo porque el periodismo te enseña muchas cosas, pero sobre todo te enseña a mirar. Y la literatura de viajes es mirada. Porque, a ver, si vamos a contar la enciclopedia británica, no vamos a escribir un libro de viajes. Pero sí que es mirar el mundo desde nuestra óptica e ir poniendo cosas. Y luego hay otro factor que yo no sé, Arantxa, si estará de acuerdo, que es la edad. La edad te enseña que las pequeñas historias están en la gente, que el monumento estará allí siempre, que no hace falta ir a ver el Duomo el primer día, que si te encuentras algo mejor, ya irás ahí en otro momento. Miramos y igual percibimos, pero yo creo que es más de periodista que por el hecho de ser mujer, ¿eh? Y percibimos aquello que nos sorprende, ¿no? ¿Arantxa? Sí, yo estoy de acuerdo y añadiría también, aparte de lo de que obviamente el periodismo es mirar y es escuchar, yo añadiría también la búsqueda, quiero decir, dado que no todo está contado, obviamente, pero es muy difícil ser original a estas alturas si no es desde, pues eso, desde la propia mirada y del hecho de ir a buscar caminos propios, ¿no? Pues efectivamente, en lugar de ir al Duomo, pues doblar 2 calles más allá, porque si algo también aprende uno con los años y con los viajes, es que 2 calles más allá de la marabunta turística está la vida de verdad y está la vida de los sitios y entonces yo creo que callejear y perderse es lo mejor que le puede pasar a uno cuando está haciendo, en principio, periodismo y luego también escritura y una escritura, pues digamos, con gafas de periodista, ¿no? Que yo creo que sí es algo que lleva Marta, que lleva Pilar, que llevo yo. Sí, sí. Una pregunta que a mí esto me interesó mucho porque creo que, Arantxa, tú planificas el viaje con la idea de escribir este libro. Es decir, Sí. vale, y eso cambia mucho la perspectiva, ¿no? No es que sea un diario de viaje, sino que te documentas previamente. ¿Hay un proceso de escritura previo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? No, que va, eso digamos que sería lo lógico. Pero yo soy una persona bastante poco organizada, es decir, no me gusta organizar los viajes, ni cuando voy a escribir sobre ellos, ni cuando no. Obviamente necesitaba una logística porque tenía un tiempo tasado y yo sabía que quería ir sabía que había un libro ahí, ¿no? ¿Cómo no va a haberlo en una región que se ha construido de esa manera, ¿no? Con guerras entre potencias coloniales, sobre la mancha de la esclavitud, entre huracanes y terremotos, con piratas, quiero decir. Es inevitable, ahí tiene que haber un libro, no, tiene que haber miles de libros. Partía de esa idea, una logística mínima para aquello de, bueno, pues optimizar el tiempo del que disponía y no llevaba nada más. Quiero decir, la documentación fue toda después a posteriori. De hecho, eso en algunos casos me obligó a volver un par de veces para flecos que no quería dejar solo al albur de la documentación ni de Internet. Pero no, la verdad es que en ese sentido iba con la idea y poco más. Y Marta, ¿tú ¿es primero el viaje, luego el libro o primero el libro, luego el viaje? No, de hecho son muchos viajes al norte de Grecia y yo tengo la suerte de tener, bueno, entonces tenía un amigo griego, ahora tengo algunos más. Y este amigo griego me dice, nos vamos a Salónica, te llevo a una casa y a partir de ahí empiezo a conocer gente y gente y gente y gente. Y la gente te lleva a más gente y a más sitios y a ver, por eso es la otra Grecia, ¿no? A ver esa historia de los Balcanes, ¿no? De hecho son los Balcanes del sur. Y que yo creo que todos cuando pensamos en Grecia, la primera mirada yo creo que es el Partenón, ¿no? Pensamos Partenón y luego las islas. Pero no pensamos en que hay toda una parte norte que es muy diferente y que tiene más que ver, pues eso, ¿no? Con esos Balcanes
un poco alocados, pero muy intensos y muy divertidos. Y también en un momento en que Grecia estaba saliendo, bueno, estaba no saliendo, sino superando un poco La crisis. la crisis durísima que les baqueteó increíblemente. Y con esa humillación, ¿no? De haber sido tan vilipendiados. Ese es un momento también de Grecia. Cuando viajaste ya había campos de refugiados, porque en la zona que visitaste está repleta de campos de refugiados hoy en día. Empezaba a verlos, todavía Sí. no estaba como ahora, empezaba a verlos. Sí. Sí. Más cuestiones que me gustaría tratar es, ya que tenemos la posibilidad y estamos hablando con dos escritoras y también con una editora, me encantaría que nos comentaseis un poco cómo es el proceso de escribir un viaje, porque Pilar nos lo contaba, que uno de los grandes peligros de la literatura viajera es que todo el mundo que hace un viaje se siente especial, tiene esa sensación de individuo diferente y tiende siempre a escribir, a contarlo, y como que hay cierta, digamos, cierta falta de perspectiva sobre lo que realmente es un libro de literatura de viajes, sobre todo que no hay lectura previa. ¿Cómo es vuestro proceso de escritura? Me imagino que también como periodistas que sois está mucho más interiorizado, ¿no? Pero ¿cómo vais haciendo? ¿Lo vais escribiendo pequeños fragmentos? ¿Vais tomando notas y luego os ponéis delante del ordenador y escribís todo el tirón? ¿Cuál es el proceso, Arantxa? Pues bueno, como es mi primer libro, la verdad es que he ido ensayando prueba y error, prueba y error. No, a ver, contaba con muy buenas, luego me he ido sorprendiendo a mí misma de lo buenas notas que me traje. O sea, me traje, no hacía más que escribir y escribir, mirar, escuchar y escribir. Tomaba muy buenas notas y sobre eso, luego, bueno, seleccionar sobre mi propia experiencia, para que no se me olvidara un poco, digamos, lo que quería narrar, combinando un poco la peripecia, pero con historias que yo quería contar porque sabía que de alguna manera suena muy grandilocuente y entendedme, no es que yo me vaya a erigir en intérprete ahora de lo que es la naturaleza caribeña o antillana ni nada por el estilo, pero yo sabía que ahí había historias y había cosas que quería contar. Pues quería contar hasta qué punto son esas sociedades deudoras de la esclavitud, y entonces a partir de ahí, cuando llegaba a ese punto de intersección, digamos, entre mi peripecia y esa otra historia o esa otra mirada al pasado y al presente, bueno, pues ahí ya me documentaba. Y entonces, bueno, he ido haciéndolo un poco, no sé, me recuerda a esas colchas de patchwork, ¿no? Que se va haciendo así, ¿no? Sí, un poco a retales, ya te digo, sabiendo, porque mi peripecia estaba ahí, obviamente, esa ya me la conocía, pero de aquellas historias que quería contar y que creía que merecía la pena contar, bueno, pues esas ya las incorporaba y me documentaba, digamos, cuando llegaba a ese punto. Marta, ¿tú cómo has trabajado? Yo lo hago un poco diferente. Yo leo antes de empezar a escribir, cojo 30, 40 libros y leo, y voy leyendo. Y me va entrando, y voy tomando notas, ideas, y no sé qué. Y luego organizo el viaje. Como eran muchos y ya los tenía casi hechos, lo estructuré como si fuera un año, como si fuera otoño, invierno, primavera, verano. Y metí en cada estación cuando yo había estado en Grecia, aprovechando las estaciones. Y a partir de ahí, lo que es Salónica la organicé a través de las capas de historia de una ciudad que ha sido tránsito de civilizaciones, con lo cual me era relativamente fácil pues la Salónica romana, la Salónica griega clásica, la Salónica bizantina, los judíos que tuvieron y aún tienen mucho peso en la ciudad. Me servían las diferentes etapas para ir conociendo la ciudad, que además la estructura de la ciudad se nota, si tú paseas por Salónica, ves los vestigios, ¿no? Lo que se llama los italianos y los franceses cuando estuvieron allí, ¿no? La guerra civil, la estructura de la ciudad me ayudaba. Y la parte que no es Salónica, a través de viajes a Macedonia, el norte de Grecia y Albania. Yo te digo, mi suerte es que iba con griegos.
Claro, eso, bueno, luego si queréis hablamos también un poco de eso, el tema de la guía, ¿no? Si la diferencia que hay de visitar un país con guía o con gente del lugar a ir solo aunque vayas conociendo gente. Pero quería antes hacer una pregunta a Pilar y también saber vuestra opinión, que me parece que es muy interesante. En el último libro que hemos estado leyendo, que es bueno, un clásico de la literatura de viajes, El sueño de África y Reverte, en el prólogo dice algo así como hay fragmentos que están retocados para que se acerque más la escritura a la realidad, ¿no? Es decir, meter ficción de tal manera que esa ficción nos acerque a una visión más real de lo que estoy viviendo. La relación entre ficción, no ficción en la literatura de viajes es tremendamente compleja, pero hoy en día, ¿cómo se relacionan los escritores con estas fronteras, estas barreras muchas veces invisibles? ¿Se intenta escribir libros de no ficción plenamente a partir de la experiencia propia o hay veces, o tú tienes conciencia y constancia de que haya escritores también que opten por esta vía un poco de Reverte, ¿no? De intentar ir moldeando el relato para que se acerque mejor a lo que ellos quieren contar? Bueno, lo que yo pienso es que a veces la realidad, es decir, nuestra subjetividad hace que la realidad que yo pueda ver observando un paisaje o observando una escena sea diferente a la de la tuya o la de cualquiera de los que nos están escuchando en este momento, porque somos sujetos, con lo cual nunca podemos acceder a una objetividad plena. Y yo lo que pienso es que la literaria o las técnicas literarias lo que ofrecen son recursos para que presentando la escritura de esta manera o de esta otra, con esta estructura, con este otro, con este tono, con este otro, o con este vocabulario, con este otro, realmente consigues una lectura de esa realidad que es la del escritor o la de la escritora. Y en definitiva de eso se trata, ¿no? Yo creo que la literatura de viajes tiene de alguna manera una apoyatura muy evidente que es la crónica o el reportaje periodístico, es decir, es la descripción o la narración de una realidad que está sucediendo. Pero por otra parte también permite una mayor libertad en cuanto a recursos literarios y recursos creativos que la mera crónica de un periódico o el mero reportaje de un periódico. Entonces yo pienso que la cuestión de la verdad, que al final es lo que marca un poco las líneas rojas de un relato, esa famosa cuestión de la verdad tiene que ser importante si tú estás diciendo que lo que vas a contar es lo real, pero esa manera de contar lo real puedes añadirle muchos trucos literarios que no, que no, ah, que no eliminan esa verdad, es decir, simplemente la hacen literariamente más interesante de cara a la escritura, ¿no? Yo pienso que se trata simplemente de eso. Marta, ¿cómo te relacionas tú con este concepto de...? Porque me imagino Sí, que no, tú eres periodista, no trabajas igual una crónica para un periódico que, por ejemplo, el libro que has escrito, ¿no? sí, pero yo vengo, o sea, yo vengo del periodismo, lo que pasa que sí que hice 3 años de unos cursos de escritura de narrativa, de novela. El Y del lo que Ateneu. es, sí, en el Ateneo Barcelonés. Sí. Y lo que sí utilicé en la otra Grecia son técnicas de ficción, lo que comentaba Pilar. Pues técnicas de ficción como, por ejemplo, modelar los personajes, o sea, hacerlos redondos si me interesaba o aplanarlos si no me interesaba, ¿no? Estamos en un club de lectura y todos sabéis lo del decir y mostrar, ¿no? Pues sí que intenté equilibrar decir y mostrar, ¿no? Para a la hora de narrar. Sí que intenté medir, luego no sé si lo consigo, pero intenté medir las descripciones, que no me pasara mucho. Esas técnicas, lo que comentaba Pilar, esas técnicas que te ayudan a subir un poco, ¿no? A no quedarte en la crónica. A veces llegas desde la intuición y a veces llegas desde el análisis de las técnicas, ¿no? Y yo eso sí que lo noto en los últimos libros de viajes que he leído, se nota que hay gente que pasa por escuelas de estas y que utiliza estas herramientas, que son una caja de herramientas, lo que decía Stephen King, ¿no? La caja de herramientas que te ayuda a modelar. A ver, tu mirada es la tuya, tu verdad es la tuya, y desde el momento en que tú cuentas sacando cosas o metiendo cosas o destacándolas, estás evidentemente siendo subjetivo, pero sin decir cosas que no son, puedes darle como subir un peldaño, digamos, creo, ¿eh? ¿Y Arantxa?
Sí, 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 lo mismo. Yo, además, me vais a permitir, cito al comienzo del libro, porque me parece que es muy descriptivo, ¿no? Lo que yo escribo aquí es verdad hasta que pase por esa ruta a otro y reordene el mundo a su manera, que es de Steinbeck, de Viajes con Charlie, y es así. Yo, digamos, me he acercado a esto de una manera más intuitiva, digo, desde el punto de vista literario, porque no tengo experiencia. También he hecho durante bastante tiempo, he asistido a talleres de escritura, pero digamos que he tirado más de la experiencia periodística de muchos años y luego pues eso, de intuición, lo que me parecía que funcionaba, lo que no, leyendo, releyendo, pero obviamente si tuviera mayor dominio, quiero decir, o más herramientas en esa caja, que es buena efectivamente la descripción, las habría utilizado. Me parecía que en este caso las herramientas del periodista, del cronista, servían. Al final, ¿no? Como dice Villoro, la crónica, en la crónica cabe tanto, ¿no? Como la define el ornitorrinco de la prosa, pues bueno, es así, ahí cabe todo, cabe los atisbos de ensayo, el diario personal, cabe la descripción pura y dura, el billete periodístico estricto. Entonces, bueno, digamos que esas han sido un poco las herramientas con las que he trabajado. Bien, pues yo creo que podemos abrir ya el turno de preguntas. Si alguien se anima y quiere hacer alguna pregunta, yo sí no sigo teniendo bastantes, pero seguro que también queréis participar los oyentes de esta interesante charla. Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano, ya sea de manera virtual, tenéis ahí el icono de levantar la mano, o podéis simplemente hacérmelo saber. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, sigo preguntando. Hay dos preguntas que me han quedado, que por supuesto son las importantes también, y es ¿por qué las zonas o los países, es que no son países tampoco como tal, ¿no? ¿Por qué por qué esos viajes? Marta, ¿por qué Grecia? ¿Por qué esa parte de Grecia? ¿Qué te lleva ahí? ¿Qué te lleva a escribir sobre ello? ¿Por qué tomas esa selección? Pues la verdad es que Grecia viene por Turquía. Grecia viene por Turquía por lo que ellos llaman Asia Menor, ¿no? Que allí me doy cuenta de la historia, ¿no? Del intercambio de población que tuvieron entre griegos y turcos, y me parece una historia, o sea, es más conocida la partición de Pakistán e India, pero esa movida de principios del siglo XX entre que se van 1.400.000 musulmanes de Grecia a Turquía, y de Turquía casi 500.000 griegos se van para Grecia, con lo que eso supone, gente con sus familias, que lo dejan todo y los meten en el norte de Grecia donde no hay nada, y cómo se construye el país a partir de eso, en parte, son los que llaman micrasiatés, ¿no? Es esa mezcla, ¿no? Y de hecho siempre son países que se pelean, pero tienen mucho en común. Si es que son, incluso ahora hay islas en Turquía que se llaman todavía de los dos nombres. Hay una que se llama Gokçada, que los griegos la siguen llamando Imbros, en la entrada del estrecho de los Dardanelos. O sea, es aquellas historias de los vecinos mal entendidos, pero que luego están todos unidos. Y me interesó esa historia y acabé yendo a Salónica como punto de partida, y a partir de ahí a mí se me fue encadenando todo. La verdad es que fue eso. Y Arantxa, ¿por qué de Caribe? Pues yo iba, como decía un poco al principio, iba persiguiendo una intuición un poco peliculera. A ver, yo sabía, por esto, este prólogo que has leído, sabía que en todas las islas del Caribe prácticamente se hacía ron, y me pareció que, bueno, que había un posible hilo conductor. Y luego lo que decía, esa intuición peliculera que dices tú, bueno, pues de la mano del ron puedo asomarme a historias de piratas, puedo asomarme a, no sé, o sea, puedo asomarme a muchas cosas. Y lo que sí tenía claro era que, por ejemplo, la imagen típica y tópica del Caribe, de hecho, no iba conmigo porque no me gusta, no es que no me guste, pero no soy nada playera, y a mí, o sea, digamos, no es un reclamo para mí. Y unido a todo eso, también yo que
llevo muchos años viajando, sobre todo por Iberoamérica, tenía también un poco como cierta mala conciencia, porque yo misma era también de esas que pensaba que, bueno, pues eso, el Caribe, la región antillana, pues es una postal muy bonita de vacaciones, de mojitos, de piñas coladas y de palmeras así vencidas sobre mar turquesa y poco más. Y entonces, bueno, pues se juntaron, confluyeron ahí muchas cosas y dije, pues nada, vamos a descubrir, porque para mí, aunque había estado alguna que otra vez, siempre era un poco como un plan de segunda, ¿no? Y dije, bueno, pues lo vamos a convertir, lo vamos a convertir en el plan A y a ver qué sale. Bien, ya se da un poco de tiempo para pensar. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Una cosa es viajar por placer y la otra cuando viajas por trabajo. Por trabajo, si vas a zona donde con el inglés o el francés no te valdrá, contratas un fixer, que es una persona que te ayuda, un traductor y que te ayuda a moverte. Eso cuando es por trabajo en un periódico. En mi caso en Grecia, yo no hablo griego, ahora tengo mi caja de supervivencia de 100 palabras para moverme, pero con el inglés tienes bastantes cosas y luego tenía la suerte de tener un amigo políglota que me hacía la simultánea directamente al español. Y eso es un privilegio que tienes que aprovechar cuando viajas. Yo eso sí que era consciente que tenía que aprovecharlo, que hay que sacar, no, hay que exprimir a los amigos, para eso están, ¿no? Y Arantxa, a lo mejor no tanto en Yo, este viaje, pero... a ver, una parte, dado que me centré en las tres, digamos, grandes regiones del archipiélago antillano, que son, bueno, culturalmente y por tradición el Caribe inglés, Caribe francés y Caribe español. Con el inglés ningún problema, aunque luego descubres que los acentos pueden hacerlo bastante ininteligible. El francés no es lo mío, me manejo, bueno, entiendo un poco, pero en español obviamente no. Pero yo quiero decir una cosa, eso también es una opción del escritor en este caso, o del periodista. Como periodista, si vas a trabajar, obviamente vas a trabajar y la tienes que entender. Si vas con otros propósitos, también te proporciona el desconocimiento del idioma o el manejarte a duras penas en un idioma, también te proporciona muchos recursos y muchas historias que luego puedes contar, porque de alguna manera te pones a ti mismo en una situación muy determinada, como de cierta minusvalía, y eso también hace que la gente reaccione hacia ti de una manera que habitualmente ves que suele ser muy, o sea, buena. Hay de todo, pero en general la gente tiende a ayudar, a adoptarte. Y es quiero decir, eso da, los malos entendidos idiomáticos también son muy chistosos, quiero decir, te ofrecen material literario, a veces te ponen en problemas también, pero en todo caso, bueno, te obligan a tirarte un poco sin red y a aceptar pues la aventura, ¿no? Grande o pequeña. No será una aventura de estas de tipo físico, de escalar el Karakorum, pero es una aventura pequeña que también literariamente da mucho juego y a mí, quiero decir, me gusta leerlo también en otros autores, ¿no? Las tonterías. A ver, el turista, porque yo creo que lo de viajeros es ha quedado un poco ya desfasado. En realidad todos somos turistas, con una actitud con otra, con unos intereses con otros. Somos unas criaturas un poco ridículas a veces, ¿no? En determinados países, en determinados ámbitos que no son el tuyo. De repente, pues tú aquí te manejas divinamente, eres autosuficiente y de repente dependes de la gente, ¿no? Y por eso digo que, bueno, no me parece que sea por lo menos para estos cometidos, para otros sí, obviamente, tú tienes que escribir una crónica, un reportaje que va a publicar un medio, tienes que saber qué te están diciendo, pero en esto no me parece que sea un impedimento absoluto, la verdad.
En mi parte, bueno, quería comentar que Reverte, que tiene muchísimo valor. Recuerdo una frase que decía, me gusta viajar porque así, como extranjero, se analizan mejor las cosas. Y yo creo que un poco sí, que es eso, que un poco desde fuera ves mejor, ¿no? Tienes un poco el angular más abierto que cuando estás más metido. Eso por un lado, ¿no? Y en mi caso, como me fui a la Grecia, donde no hay casi turismo, o hay turismo, pero muy limitado, y a ver, en Macedonia del Norte, que tiene zonas muy bonitas, pero el turismo es muy interior, o de los Balcanes, y en Albania mucho turismo tampoco hay, la verdad. No tuve esa sensación de ser especialmente turista. Tenía la sensación de ser una cosa rara, que nadie entendía qué era, ¿no? Yo era la española que iba con unos griegos. Además, yo iba con un monje del Monte Athos, con gente rara, para entendernos, y era un colectivo extraño. Y estoy con Arantxa. Intentamos, todos somos turistas y podemos intentar alejarnos, pero siempre al final, y al final también nos gusta un poco, ¿no? Pues eso, pasearnos por la ciudad. No sé si os ha pasado a vosotros con la pandemia, que habéis descubierto vuestras ciudades o vuestros pueblos, porque como no salíamos a ninguna parte más porque no podíamos, solo hacíamos que mirar lo que teníamos al alcance y acabamos mirando diferente. Y yo creo que eso casi es más interesante que irse a muchos sitios, ¿no? Las miradas nuevas sobre nuestros sitios. No creo que te haya contestado, no sé. Yo, una de las cosas más curiosas de esto es que, fijaos, era una región, pues, las Antillas, que concentra pues, todos los tópicos sobre el turismo, como decía antes, la postal turística y tal. Bueno, pues basta no solo con alejarse de las playas, es que basta con esquivar las temporadas altas. O sea, yo es que no tenía que esquivar a turistas en ningún caso. O sea, quien lea el libro verá, yo me voy encontrando sola en todas partes. O sea, si entro a un museo, yo estaba sola o como mucho otra persona. Llegaba a una hacienda ronera de no sé dónde y no había nadie. O sea, es que realmente no tuve que esquivar turistas, ya digo, no solo porque no pisara las playas hasta el final, hasta el último día ya para no hacer la bobada de venirme sin haber estrenado el traje de baño, sino porque no había, realmente no había turistas. Van o vamos cuando vamos en las mismas fechas, en las mismas temporadas. Y luego, como yo estaba haciendo también un itinerario bastante peculiar, pero ya digo, o sea, fui a muchos, o sea, y me pasó en todas las islas, en todas. Bueno, salvo Cuba, que estaba hasta arriba en ese momento, pero que también, insisto, o sea, basta con doblar dos esquinas y ya sale uno de la riada. Es fácil, ¿eh? esquivar a la marabunta. Sí, por eso son marabuntas, porque se concentran mucho. Al final no es tan difícil, ¿eh? Se puede viajar Claro. esquivando. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, también hay una pregunta en el chat. Bárbara, ¿sí? Luego leo la del chat. Yo estoy completamente de acuerdo. Para mí lo que pasa es una cuestión un poco semántica, en el sentido de que yo en mi cabeza digo viajero o viajera y me retrotraigo a esos viajeros decimonónicos o medievales que salían por ahí a la aventura. Lo que quiero decir es que para mí, igual es una cuestión personal, no hay, o sea, el término viajero ha quedado ya un poco obsoleto en el sentido de que puedes cruzar la Antártida enchufado a un satélite, pues a partir de ahí ya es complicado. Pero totalmente de acuerdo en lo que es cuestión de actitud, o sea, con qué actitud viajas. Obviamente, si viajas en un viaje organizado, metido en una burbuja donde se te ofrece todo y donde todo contacto con los lugareños, digamos, o con digamos, que te proveen de servicios, pues así es muy difícil. E incluso ahí, fíjate lo que te digo, también hay gente que tiene la inquietud y se escapa unas horas para ver por su cuenta. Quiero decir, bueno, pues ya hay también
una actitud. Simplemente, efectivamente, o sea, es una cuestión de inquietud, de curiosidad y de salir de las burbujitas. Pero bueno, ya te digo, yo creo que en mi caso es una cuestión semántica, pero estamos diciendo lo mismo, me parece. Sí, Marta, Pilar, ¿queréis añadir algo? no, es de términos y también, o sea, yo pensaba en un momento como desde ya hace unos años, ¿no? Pero en que la gente joven, o sea, al contrario de mi generación, yo tengo 54, la gente ahora hace un Erasmus, muchísima gente, y se va unos meses a vivir fuera. Y igual ya se queda allí y ya se monta su vida. O sea, tenemos mucha más gente que se va fuera meses y que tiene esa posibilidad de ver los sitios desde otra manera. Y también desde los medios tenemos más corresponsales en muchos sitios, que ese es otro como subgénero dentro del género de viajes, ¿no? El corresponsal que te cuenta la cocina de sus noticias, para entendernos, ¿no? Y en eso hay un auge, evidentemente, en España en los últimos años, ¿no? De corresponsales que te cuentan sus batallas. Yo creo que el decano ahora debe ser Alcover, ¿no? El de La Vanguardia en Líbano, y hasta no hace mucho no escribió el libro, pero lleva muchísimos, lleva todos los años en Líbano. Y esa es otra manera de mirar, ¿no? Que no es evidente, no es el turista, no es el viajero como entendemos a Hillary subiendo el Everest, pero que ve desde otra óptica, ¿no? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Y luego le sumamos redes sociales, ¿no? Que todo el mundo te cuenta todo al momento desde donde está. Y ya parece que todos hayamos estado en todas partes. Sí, bueno, pero ahí sí que... Es que yo sí que podría debatir si puede haber viajeros hoy en día, ¿eh? No estoy completamente de acuerdo. El concepto de viaje, personalmente para mí, implica una aventura y una perspectiva que a lo mejor ahora mismo desde Occidente carecemos, ¿eh? No sé, realmente grandes viajes ahora en Occidente no sé si se pueden hacer, no, se podría debatir, es interesante, porque por ejemplo, una red social yo creo que va en contra del concepto de literatura de viajes. Es decir, no podemos compaginar ambas cosas, ¿no? Es decir, la literatura de viajes implica reflexión, implica perspectiva, y una red social es lo que te lo quita, es todo lo contrario. No sé, Pilar, tú que tienes encima mucha más perspectiva por tu trabajo como editora, ¿cómo ves esta relación turismo, viaje, literatura? ¿Es posible hoy en día que siga habiendo viajeros en Occidente o es una quimera? Bueno, a ver, yo estoy muy de acuerdo con esto que comentaba Arantxa. Viajar, el límite entre una cosa y otra es la actitud. Y la actitud y las preguntas que una se haga frente a esa experiencia de movilidad que es el viaje. Lo que es muy difícil en esta época son esas grandes aventuras que hemos conocido, pues sobre todo en la última mitad del siglo XIX, cuando el mundo todavía tenía esas manchas en los mapas en blanco, ¿no? Como decía Conrad, que movía la esfera y decía, yo quiero ir ahí, a lo mejor allí no había nada, era una mancha, y así se fue al Congo y luego escribió esas maravillas. Entonces yo lo que creo que es la actitud. Creo que cuando se viaja simplemente por necesidad de cambiar de decorado, de poner la cabeza en otra parte, además, o de descansar de la rutina diaria, pues muchas veces eso es lo que hace el turista, ¿no? Que no le importa tanto qué hay detrás del lugar donde va, como cambiar de lugar y cambiar de perspectiva. Yo creo que la persona que de alguna manera toma esa intención de moverse, de viajar, de hacer un recorrido en determinado lugar, y lo hace bajo la necesidad de curiosear, de confrontarse a lo que está viendo, de comprender una cultura que es ajena, de descubrirse a sí mismo en situaciones en las que normalmente no puede hacerlo. Pues para mí ese es un viajero, y no tiene por qué irse al otro extremo del mundo para que aquello sea una superaventura. Es que esto lo puede hacer por España e incluso en su comunidad autónoma, ¿no? No hace falta muchas veces irse tan lejos. Por eso siempre es una actitud o sea, es una cuestión de actitud, de extraer del viaje algo que es importante, que es interesante para uno mismo, y si además eso luego tiene una resolución literaria,
es fantástico porque enseña a otros a eso que es esencial en el viaje, que es sacar a pasear la mirada, ¿no? Y con ella la comprensión o la percepción de aquello que nos es ajeno. Mira, Sí, Víctor, perdón. ¿no? Solamente quería añadir una cosa, ahondando en esto de la actitud y enlazando con lo que decía Marta de los jóvenes, pues fíjate, no necesariamente creo que, a ver, los jóvenes están más acostumbrados a moverse, pero yo me encontraba también con tantos jóvenes ahí que viajaban, pues unos solos, otros en grupo, lo que sea, ensimismados en sitios donde, bueno, pues la vida discurría alrededor, ensimismados en sus redes sociales y en sus aparatos, que por mucho que sean jóvenes, por mucho que estuvieran o habituados a viajar y a viajar, digamos, fuera de lo organizado, por así decir, a mí me parecía que la actitud de esos chicos en ese momento, o sea, durante horas, abismados en sus pantallas y en sus juguetitos sin mirar lo que tenían alrededor, o sea, les convertía en meros turistas, si volvemos a esa, pero en meros turistas y además de los nada curiosos, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene estar en un sitio y estar chateando durante horas ¿no? en redes sociales? Había sitios en los que dices, bueno, yo decía, es que no sé, o sea, soy la única que mira alrededor. Porque estaban, y es curioso también, lo digo porque, bueno, pues porque hay muchas maneras de aislarse de aquellos sitios o de enajenar de aquellos sitios que supuestamente vas a conocer, ¿no? Y esa es una manera también, la de las redes sociales, la hiperconectividad, etcétera, etcétera. Vamos terminando. Os agradezco muchísimo a las tres que nos habéis acompañado. Hay una pregunta en el chat que, si queréis, podemos intentar responder en breves titulares para no robaros mucho más tiempo. Es de una persona que dice que suele escribir cuando ha viajado, que tiene diferentes textos. ¿Qué tips o qué recomendaciones podríais darle de cara a la escritura de la literatura de viajes? ¿Qué sería aquello que podríais decirle, pues esto es lo que a mí me funcionó personalmente, que luego no tiene por qué ser lo que le funcione a otra persona, ¿no? Marta, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que quiera dedicarse a escribir o que quiera no dedicarse, sino escribir simplemente sobre alguno de sus viajes o de sus aventuras? Yo creo que seguramente la gran diferencia entre escribir hace 100 años y escribir ahora, o 150, es que ya no nos vale el viaje a Italia, de que ahora viajamos o buscamos como un nexo, ¿no? Como una intención de viaje, como un hilo, lo que decía Arantxa de un hilo, ¿no? De contar una historia y que pase en unos lugares, ¿no? Pero el libro de viajes tiene que tener como un gancho. Eso Pilar lo contará mejor, que sabe más, pero como tener un gancho para ser atractivo, ¿no? Y luego eso, mirar diferente, no esconder al narrador, que es una cosa que los periodistas hacemos, ¿no? No escondernos tanto, pero sí mostrarnos un poco más, porque la gente quiere ver cómo miras tú, ¿no? Y lo que te pasa a ti. Y eso es importante. Y luego, al final, yo creo que tienes que leer mucho y documentarte mucho y tener suerte. Hay viajes que dices, va a ser la bomba y luego no lo es. No pasa nada. No pasa nada. Y luego hay editoriales como la de Pilar, que es maravillosa y que nos muestra a un montón de autores de ahora, pero también a muchas autoras, que eso es una labor muy importante, ¿no? La de conseguir que las autoras que habían estado más tapadas sean reconocidas. Y es verdad que en España es un género pues que, bueno, que no está tan en boga. Pero tengo que decir en contra que, por ejemplo, hay una tendencia que es la de la escritura, la literatura de naturaleza, que se llama ahora, aunque yo creo que siempre ha existido y ahora le han puesto un nombre. Ahí el máximo exponente ahora se llama Robert Macfarlane, es un inglés. Y, por ejemplo, el domingo 20 viene a Barcelona al Cosmópolis, domingo en horario estrella. Eso hace poco era bastante impensable. Sí, ahí es interesante. Y Arantxa, ¿tú qué consejo podrías dar? Yo me sumo a lo que ha dicho Marta y, bueno, añadiría un poco la naturalidad, quiero decir, las cosas, un poco también enlazando con lo que decía Pilar al principio, las cosas
a ver, si son memorables, pues son memorables, estupendo, pero que pueden tener interés humano, literario y periodístico, cosas muy pequeñas, ¿no? La vida pequeña y las cosas que suceden, el discurrir del día a día, bueno, pues eso, la naturalidad, y no hay por qué inflar hasta eso, hasta, digamos, la rimbombancia, cosas que son sencillas y son perfectamente válidas y perfectamente interesantes, ¿no? Y punto final, Pilar, gran experta y conocedora del mundo editorial, ¿qué consejo podrías dar a alguien que aspira a escribir o publicar? Porque es diferente Bueno, escribir y publicar. es diferente escribir y publicar, porque para publicar, pues aquello que se ha escrito tiene que ser redondo, tiene que aportar algo, tiene que tener una voz propia, tiene que tener punto de vista, tiene que contar algo que hasta ese momento no ha sido contado o otra persona lo contaría de otra manera, y aquello y debe tener valor. Ahora mismo el problema que tiene el viaje es que todo el mundo viaja. Es una experiencia que nos compete a todos. Todos tenemos la experiencia de ir cerca o lejos a lugares complicados, y a todos nos han pasado cosas, y todo el mundo lleva un diario. Entonces, el problema está en que hay que trascender, hay que ir más allá de todo eso, ¿no? Y funciona muy bien en el mercado elegir un tema, como lo han hecho Marta y Arantxa, o contar lugares especiales o poco concurridos en los que apenas hay literatura, o centrarse en una cultura. Es decir, funciona, el tema siempre es importante, porque un libro de viajes no solamente se arma con los recorridos que alguien puede hacer, sino con lo que traduce literariamente para los demás de esos recorridos, ¿no? Es como todo, tiene que ser bueno, tiene que ser original, tiene que aportar algo único y diferente. Esa es la única clave. La única, pero qué difícil, ¿eh? Encima se lo decía Harold Bloom, la mochila que tienen hoy en día los escritores, que es inmensa, ¿no? Y por eso también es tan importante leer, para no creerse único cuando Exacto. somos meras fotocopias. Y no pasa nada por ser meras fotocopias, es que es nuestro legado y es nuestra manera de pensar. Pero bueno, ha sido una charla interesantísima. Os agradezco muchísimo, Pilar, Marta, Arantxa, que nos hayáis acompañado en este club de lectura, también a todos los que se han conectado. Para recordarlo, ya que son libros que por desgracia no nos ha dado tiempo a leer en el club, voy a volver a poner el PowerPoint que os he presentado antes para, si queréis, que toméis nota de los títulos de los libros que hemos estado comentando hoy en la charla, ¿de acuerdo? Os presento ahí el PowerPoint rápidamente. A ver, F5. A ver si quiere. Presentación. Aquí sí, no. Bien, los libros que hemos visto hoy han sido, bueno, si no lo vemos aquí, Bebidas para señoritas, de Arantxa Prádanos, Crónicas caribeñas cargadas de ron, 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 la editorial que dirige Pilar, La línea del horizonte, y también hemos estado hablando con Marta, entre otras cosas también de su obra, La otra Grecia, Viaje a Salónica, Macedonia y los Balcanes del Sur. ¿De acuerdo? Muy recomendables, lecturas para verano y para disfrutar. Ya que se nos acaban ya las lecturas obligatorias, entre comillas, que hemos hecho en este año del Club de Lectura, pues siempre es recomendable seguir con el hilo y tirar del hilo con estas dos obras que hemos presentado. Muchísimas gracias, Pilar, Marta, Arantxa, ha sido un placer. A vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y al resto, muchas gracias. Nos vemos ya el próximo domingo a las 8, pero en el chat, para despedirnos este año, ¿de acuerdo?